Hola chicos, ¿qué tal? Nos encontramos de nueva cuenta en esta ocasión para explicarles algunos puntos que igual les van a servir mucho para lo que es pues todos los avances de su proyecto transversal, ¿vale? En este caso yo les voy a hablar sobre lo que es la campaña de difusión. La campaña de difusión no es otra cosa más que un medio más por el cual nosotros podemos difundir la información de alguna idea o de algún producto. Claro, si nos enfocamos en el área de mercadotecnia, pero en ese caso nos vamos a enfocar desde lo social. Y una campaña de difusión sirve precisamente para eso, como les comento, ¿no? Dar el conocimiento de un producto. Es decir, el producto o de una idea, es decir, que de nada nos serviría tener esa idea si nadie la va a conocer, ¿no? Entonces, en algunas campañas de difusión, más bien en el contexto social, lo que se hace es, digamos que, promover actitudes positivas y disminuir las conductas negativas o el comportamiento negativo, que es algo que vamos a ver más adelante. Uno de los puntos por los cuales podemos difundir una, eh, una campaña, pues son, por ejemplo, con las redes sociales, ¿no? Nada más que aquí es algo en lo que se debe de tener mucho cuidado porque tenemos que, o sea, primero, bueno, primeramente, eso es un punto que se me pasaba por ahí mencionarles, ¿no? Lo que es seleccionar bien el público al que le vamos a dirigir este mensaje. ¿Vale? Una vez que nosotros lo tenemos, ahora lo que sigue es dar, o más bien quedarnos con una fuente por la cual nosotros vamos a difundir tal mensaje. Y aquí es donde se debe de tener mucho cuidado en la selección, porque no es lo mismo que nosotros lo difundamos a chavos en la Universidad Bancaria de México como a personas ya adultos mayores. ¿Por qué? Porque todos sabemos que hoy en día lo que más se utiliza son las redes sociales, ¿no? Entonces, obviamente que si hay una campaña que está enfocada a la geriatría o adultos en la tercera edad, pues va a ser un poco complicado difundirla por medios digitales, ya que de repente se vuelve compleja para ellos esta labor de repente agarrar un dispositivo inteligente, ¿vale? Lo que sigue es el mensaje. El mensaje debe de ser creativo, y pues obviamente esto abarca que sea original, es decir, que debe de tener cierto impacto, ¿no? Una vez que ya tenemos seleccionada pues la población y ya tenemos seleccionado lo que es la forma en la que lo vamos a difundir. Ahora bien, vamos a pasar con los tipos de campaña que hay y bueno, la campaña de movilización social. Este tipo de campañas comúnmente se hace para la concientización social, es decir, de una masa, ¿no? Por ejemplo, ahora que está todo esto del coronavirus, pues mucha gente se ha encargado de hacer campañas que tienen que ver con la promoción del uso de cubrebocas y de lo que es las medidas sanitarias. En este caso de nuestro congreso, que se va a tratar sobre lo que es las conductas agresivas, pues bueno, se me ocurre que tal vez puedan hacer campañas sobre la promoción de una convivencia sana, ¿vale? Y sin violencia, lo cual me lleva al siguiente punto, que son las campañas de comportamiento, que es lo que hablamos en este momento sobre la disminución de conductas negativas. Y aquí no solamente nos metemos en lo que es la violencia, sino también en el consumo de drogas y en el consumo del alcohol. Otro tipo de campaña, y con esto voy cerrando, es la de captación, las campañas de captación. Es decir, que nosotros vamos captando toda esta información y de ello pues podemos hacer algo diferente, algo que les pueda aportar mucho a la sociedad. Todo esto, chicos, va enfocado en lo que tiene que ver con la parte teórica de su proyecto, ¿vale? Ustedes de antemano ya habían realizado lo que es una justificación y entonces aquí en la campaña es donde se va a ver la importancia que ustedes plasmaron aquí, ¿no? Es decir, el impacto o la huella que esto va a dejar hacia las personas a quienes ustedes quieran dirigir digamos que este mensaje o estas actividades que van a hacer
con respecto a lo que tiene que ver con las conductas agresivas. ¿Vale? Bueno, por mi parte sería todo. Muchas gracias. Bueno, chicos, como dijo mi compañero Axel, les vamos a mostrar lo que es primordial para su investigación. Lo primero a considerar es el nombre del posible título. Esto es importante porque de aquí va a partir su investigación y el cómo ésta se vaya desarrollando. Para ello tenemos que responder los siguientes cuestionamientos. El primero es, ¿cuáles son las variables? En el caso de su investigación, tiene que ver con la etiología, que recordemos que la etiología tiene que ver con el origen de algo. En este caso, también va ligado con las bases zoológicas, que es la materia que ustedes llevan. Entonces, junto sería como el origen de todo esto que tenga que ver con bases biológicas como hormonas que se segregan, neuronas implícitas y todas estas cuestiones. El segundo cuestionamiento sería, ¿qué es lo que se quiere saber? Es decir, esto ya sería nuestro objeto de estudio. En el caso de ustedes, sería acerca de las conductas violentas. La tercera cuestión sería quiénes conforman la población de estudio. De igual forma, en su caso se delimitó que fuera entre infantil y los adolescentes. Y en dónde, es decir, en qué contexto. En este caso, en mi ejemplo, supongamos que yo elijo la familia. Ustedes pueden escoger en el noviazgo, en la escuela. Mi ejemplo final sería que mi título sería El origen de las conductas violentas en la familia en adolescentes de 12 años. Estas delimitaciones nos van a ayudar a que la investigación no se extienda tanto, ya que si se extiende mucho es más chamba para ustedes y pues igual complica un poco más pues estos tiempos de entrega que son un poquito limitados. Ok, lo segundo a considerar es la pregunta de investigación. Este es el cuestionamiento central de nuestro estudio, ya que a partir de aquí vamos a responder y de ahí se va a ir desglosando más nuestra investigación. Esta debe de corresponder con nuestro título, es decir, con las variables que establecimos anteriormente. En caso de que no sea así, tendría que haber alguna modificación de los dos porque estaríamos dando como dos pautas diferentes en la investigación. Mi ejemplo, de acuerdo al título que mencioné anteriormente, es ¿cuáles son las conductas violentas que pueden presentarse en la familia en adolescentes de 12 años? Si se dan cuenta, estoy metiendo los puntos de la diapositiva anterior, es decir, estoy metiendo lo que es las conductas violentas, el contexto que sería la familia, mi población, que en este caso son los adolescentes, y aparte estoy delimitando la edad de mi población. Esto de igual forma les va a ayudar a ir centrando más su investigación y no hacerla tan extensa. Yo les hablaré un poco acerca de los objetivos. En primer lugar, tenemos que entender que un objetivo da respuesta a la pregunta de investigación. Dicho objetivo se dividirá en objetivo general y objetivos específicos. El objetivo general es la meta, propósito o fin que se debe alcanzar al finalizar el proyecto. Como podemos ver en la diapositiva, suele ser un enunciado único que resume la intención principal del trabajo o la acción de una manera global. Se deben utilizar verbos en infinitivo, es decir, verbos que terminen en ar, er o ir, como por ejemplo determinar, analizar, estudiar, indagar, explicar, etc. Por otro lado, los objetivos específicos son logros parciales que debemos realizar para garantizar que el objetivo general se cumpla. Esto es como dividir el objetivo general en pequeñas partes y establecerlos en forma de objetivo. Aquí tenemos un ejemplo para mayor comprensión de cómo realizarlos. Tenemos objetivo general, aprobar matemáticas durante todo el año. Objetivos específicos, mantenerse al día con los ejercicios indicados por los profesores, estudiar con anticipación, practicar con exámenes de prueba una semana antes de los exámenes reales, hacer las preguntas que sean necesarias para entender los temas nuevos. Para cerrar mi participación, me gustaría hacer énfasis en la importancia y relación que tienen los objetivos con la pregunta de investigación. Sin pregunta de investigación no podemos generar los objetivos. Por ello es importante realizarla antes de comenzar a redactarlos.
También hay que recordar que los objetivos no son actividades que se van a realizar, son logros por cumplir. Y por mi parte sería todo. Bueno, pues yo soy Judith y les voy a hablar sobre la justificación. Primero que nada, ¿qué es? La justificación de un proyecto son las razones por las que se hace el proyecto, es decir, las razones que lo justifican. Esto puede venir desde la importancia que tiene para la sociedad el hecho de que la investigación se realice. ¿Cómo se elabora? Dentro de la justificación tienen que plantearse las siguientes cuestiones. La primero, la necesidad de ese proyecto, es decir, ¿por qué se va a hacer ese proyecto? ¿Cuál es la finalidad de realizarlo? Número 2, la finalidad del proyecto. ¿Para qué se va a hacer? ¿En qué va a beneficiar? Como les decía antes, ¿a la sociedad o algún área en específico? ¿Qué problemática va a resolver? Bueno, las exigencias que tiene, ¿cómo se va a hacer? ¿Cuál va a ser el proceso en el que se va a llevar para realizar esta investigación? Por ejemplo, primero vamos a investigar sobre el tema en general, ¿no? Van a describirlo y esto lo pueden, el problema que sucede en la sociedad, cómo está en la sociedad aquel tema, ¿no? Por ejemplo, se van a hablar de violencia infantil, cómo está ese tema en la sociedad, cuál es en este tiempo, cuáles son las estadísticas y cuál es la base que tienen en ese tema, pues en específico. Entonces van a ir describiendo el tema de violencia y cómo está afectando a la sociedad. Para esto pueden utilizar estadísticas y con esto sustentan esa parte. La viabilidad, ¿qué es la viabilidad? Pues la viabilidad es un análisis que tiene como finalidad conocer la probabilidad que existe de poder llevar a cabo un proyecto con éxito. Por ejemplo, ofrece información sobre si se puede o no llevar a cabo. Y si es viable, significa que si tiene muchas posibilidades de salir adelante o no. Para poder llevar a cabo de manera correcta un estudio de viabilidad en proyectos, las empresas deben seguir estos pasos, o bien en este caso ustedes, por ejemplo, analizar el problema, evaluar el presupuesto, investigar, realizar un plan, realizar un balance y comprobar los datos. Es decir, lo primero que van a hacer va a ser ver, ¿cuentan con los recursos? ¿Tienen a la población que van a estudiar o que van a investigar? ¿Qué tan viable es para ustedes la cercanía de esa población? Si está disponible o no. Y sería todo por mi parte.